Hola, Bessie. Las voces, los acentos, los sonidos, las ideas, los temores, los problemas, las soluciones, los desafíos. Este es un espacio de la Veeduría Distrital y Lab Capital para escucharnos, entendernos, conocer, explorar, innovar y ser parte de la transformación permanente de nuestra ciudad. Sigan, por favor, siéntanse como en su casa. Hola Bessie, bienvenidos a un nuevo podcast de la Veeduría Distrital. Yo soy Andrea Cabana y hoy tenemos un capítulo que vamos a iniciar con voces. Sí, señores, hoy nuestros oyentes contestaron la pregunta en su familia ¿cómo se ponen de acuerdo para cuidar el agua en casa? Escuchemos qué nos dijeron. Bueno, en nuestra casa ahorramos agua lavando ciclo completo y la máquina totalmente llena. Y el último ciclo de agua se trata de recoger para utilizarla en los baños. Bueno, yo cuido el agua en casa reciclamos el agua de la ducha. Mientras sale caliente tenemos unos baldecitos en los que recogemos esa agua que se reutiliza justamente para el baño. Y también cuando nos lavamos los dientes, cuando lavamos la loza, se abre la llave lo necesario, los segunditos y se vuelve y se cierra. Ahorramos el agua en casa recogiendo el agua del último ciclo de lavado, cerrando la llave para enjabonarnos cuando nos bañamos y recogiendo las aguas lluvias para el riego de las matas. Mi forma de ahorrar agua es cuando lavo la loza. Mientras estoy enjabonando, no abro la llave. Y en la ducha, cuando me estoy enjabonando, trato de no tener la llave abierta. Y es que justamente hoy vamos a hablar de acuerdos. Para eso me acompaña Jorge Gómez, quien hace parte del equipo de la eficiencia de la Veeduría Distrital. Jorge, bienvenido a este espacio. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. No, a ti por aceptar nuestra invitación, Jorge. Y bueno, escuchábamos ahorita a los oyentes que nos hablaban de cómo se ponen de acuerdo para cuidar el agua en casa y escuchamos las respuestas de ellos. ¿Qué opinas de esos acuerdos que nos contaron? No, muy importante esos acuerdos porque eso muestra que todos los bogotanos entramos en compromisos para poder superar una crisis que hoy ya está mucho mejor a los tiempos de 2023 y 2024 y creo que es una muestra de cómo la ciudadanía se comprometió para salir de esta problemática. Pero no solamente podemos hacer, o más bien, sí podemos hacer acuerdos con nuestro entorno cercano, pero también, Jorge, hay que hacer acuerdos a nivel distrital, como con esos, entre comillas, papás de nosotros que también necesitamos que nos guíen de alguna manera. Cuéntanos esos acuerdos con respecto al tema del agua, cómo se da, cómo funcionan. Eso que mencionas es clave porque así como la gente entró en acuerdos dentro de sus casas, también las instituciones se tienen que poner de acuerdo. El tema del agua no es un tema que solo concierne a Bogotá y a los habitantes de Bogotá, sino que es un tema que impacta no solo a la ciudad, sino a los municipios aledaños y también a las personas que se benefician del recurso hídrico que sale de estos recursos naturales que tenemos alrededor. Entonces, por eso es muy importante que las instituciones también se articulen, no solo en el distrito, sino también con el departamento, con la gobernación y con otros actores que tienen también unos intereses y unos poderes de decisión. Entonces, ahí es donde también es muy importante una toma de decisiones articulada que permita llegar a soluciones efectivas. Jorge, hace algún tiempo tuvimos aquí a Esteban. Esteban nos hablaba un poco del tema de cuando padecimos el racionamiento hace algún tiempo y cómo esas decisiones precisamente que venían desde lo gerencial impactó de manera, creería yo, positiva, porque logramos un resultado positivo en esas familias, o yo aquí vivo sola, pero en esas familias bogotanas o en las personas que habitamos Bogotá en general. Cuéntanos un poco cómo la toma de decisiones impacta en esos momentos decisivos también. Sí, ahí es muy importante porque tenemos muchas instituciones que velan cada una por unos intereses específicos que son intereses al final de la ciudadanía. Entonces tenemos empresas como acueductos, como gobiernos locales, que cada uno quieren velar por los ciudadanos y por la gente a la que representan. Entonces ahí, ¿cómo impacta esa toma de decisiones? Nosotros necesitamos que las instituciones se articulen y tomen decisiones en conjunto, que no solo respondan a beneficiar a una comunidad en específico
o a unas personas en específico, sino que generen soluciones integrales para todos, sobre todo en un tema tan importante como es el agua, que es un recurso vital para los ciudadanos. Jorge, tengo entendido que la veeduría hizo un análisis o un informe sobre el tema del cuidado del agua. Cuéntanos a Bogotá cómo le fue, cuáles fueron los resultados que obtuvimos de eso. Sí, del análisis que nosotros hicimos sacamos varias conclusiones. Las más importantes son, por un lado, que se tomaron unas medidas necesarias como fue el racionamiento, que generó que logró mitigar la crisis en su momento más álgido. También nos hizo entender que esto es una crisis que puede pasar en cualquier momento, no solo depende de un solo factor, sino que depende de muchos y además de muchos que no controlamos. Por ejemplo, el ambiente. Hace poquito la CAR dijo que los niveles del embalse de Chuza ya están por encima del 80%. Eso es una muy buena noticia, pero eso puede cambiar también a lo largo del año. Eso depende también de los niveles de lluvia, de cómo esté moviéndose el clima, también de condiciones climáticas globales. Entonces, una de las grandes conclusiones es nosotros tenemos que estar preparados porque hay muchas cosas que no podemos controlar. Y por otro lado, lo que ya veníamos hablando, y es que ante esos escenarios que no podemos controlar, lo más importante es que nos organicemos como entidades, como instituciones, para poder tener soluciones integrales que logren atender las crisis, porque las crisis pueden suceder en cualquier momento. Entonces lo importante es estar preparados para poder atender cualquier tipo de crisis que pueda presentarse. Eventualmente, en los próximos meses, estamos en un momento de lluvia continua, pero eventualmente nos enfrentemos a una nueva sequía o a una nueva escasez de agua. Creo que hoy en día ya sabemos cómo comportarnos, ¿no? Sabemos que necesitamos cuidar el agua, que necesitamos cerrar la llave, que necesitamos apagar las luces cuando no estamos y todos estos cuidados que tenemos cada uno desde nuestro entorno. Pero ¿crees que si llegamos a ese nuevo punto, como nos pasó hace algunos meses con el tema de racionamiento, estamos realmente preparados a nivel institucional para enfrentarlo nuevamente? Ahí es una pregunta muy importante porque de la crisis que ya vivimos tenemos que recoger todos los aprendizajes que pudimos. Es decir, logramos mitigar una crisis que presentaba condiciones críticas y logramos salir bien en este escenario. Bien librados, digamos. Bien librados, sí. Exactamente. Pero lo importante es estar preparados para las próximas. Con los aprendizajes que recibimos de esta, lo importante es generar mayores y mejores respuestas ante una posible crisis futura, porque pues los niveles del embalse, como tú bien lo decías, pueden fluctuar. A finales de año sabemos que hay temporadas de sequías, a veces los fenómenos del Niño pueden agravar esas temporadas de sequía, entonces lo importante es tener esas lecciones aprendidas para poder desarrollar mejores soluciones a futuro. Y eso también no solo va de parte del comportamiento, sino también de los desarrollos para soluciones a mediano y largo plazo. Soluciones de infraestructura, soluciones de uso del agua, soluciones de dónde sacamos también nuestra agua. Entonces es muy importante que tengamos esas lecciones aprendidas muy bien guardadas para poder estar muy bien preparados para la próxima crisis, que como tú también muy bien lo decías, no sabemos cuándo va a ser, pero puede llegar. Cuando nosotros iniciamos este podcast dije que íbamos a hablar de acuerdos. Nuestros oyentes dijeron cuáles eran sus acuerdos para cuidar el agua y hemos hablado de los acuerdos institucionales y los acuerdos que también tenemos nosotros en nuestro hogar. Cuéntanos en tu familia cuáles son esos acuerdos que tienen para cuidar el agua. Sí, nosotros por ejemplo nos pusimos tiempos de uso del agua. Nosotros tenemos en la casa unos tiempos bastante ordenados y organizados de qué cosas y para qué podemos utilizar el agua. Y eso fue algo que comenzó en la mitad, en el pico del racionamiento, y lo hemos seguido implementando porque, como tú bien decías, lo importante es seguir implementando esas prácticas. Uno se va dando cuenta qué tanta agua necesito yo para lavar la loza, qué tanto tiempo yo tengo que durar bañándome. Y ese tipo de aprendizajes nos han ido sirviendo para poder seguir adelante con estas soluciones. Y creo que no solo yo, sino creo que todos debemos seguir implementando esos cuidados en la casa que también nos salieron. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por esa información que nos das del cuidado del agua, porque además estamos en un momento donde no sabemos qué puede pasar con todo el tema del fenómeno del Niño. Agradecemos tu tiempo y muchas gracias también por venir a Hola Vez y esperamos que vuelvas pronto. No, muchas gracias a ti, Andrea, por la invitación. A todos ustedes, gracias por su sintonía y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Gracias a DC Radio, la emisora virtual del distrito, por acogernos y a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Recuerden, cada miércoles hay uno nuevo y lo pueden oír cuando quieran y en la plataforma que más les guste. Hasta entonces.